Bueno, y vamos a ver el último de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden para el curso de Matemática 2, que es el que vamos a ver en naturales, que es el de ecuaciones diferenciales exactas o el método de la función potencial. Primero que nada les quiero comentar que acá, se necesita saber de algunas cuestiones o de algunos temas matemáticos que todavía no vemos y que quizá, va a ser un poco complicado que relatándoselo se los termine de explicar, pero bueno, quizá apoyándose en algo de bibliografía puedan ir acompañándolo y si no, vamos a encontrar algunos métodos de acompañamiento para que lo terminen de comprender. Se dice que una función con la siguiente estructura matemática, fíjense, una función de x y de y por el diferencial de x más una función de x y de y por el diferencial de y igual a 0. Fíjense que esto es una ecuación, ¿sí? Porque tiene un igual. Y es diferencial, ¿por qué? Porque tiene el diferencial de x y el diferencial de y. Por lo tanto, estos dos determinan una derivada, una relación de cambio instantánea. Entonces, al tener una derivada, o sea, una relación de cambio dinámica, y tener una relación establecida por un igual, es una ecuación diferencial. Y se denomina de ecuación diferencial total exacta si existe una función potencial, ¿sí? Tal que su diferencial, ¿sí? Una función potencial u de xy, tal que el diferencial de esa función sea igual a p de xy más diferencial de x por diferencial de x más q de xy por diferencial de y. O sea, a la parte derecha, izquierda de la ecuación que habíamos visto al inicio. ¿Sí? Fíjense que lo que está acá abajo es exactamente lo mismo que tenemos acá. O sea que podríamos decir que si esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, eso de ahí es igual a 0. ¿Me siguen? Porque como es esto de acá, y esto de acá es igual a 0, el diferencial de u es igual a 0. Fíjense que entonces existe una u de xy, que al diferenciarlo me da lo mismo que la ecuación, que el lado izquierdo de la ecuación diferencial que estamos estudiando. Entonces, de esta manera podríamos reescribir la ecuación diferencial exacta como derivada de u, diferencial de u, de xy, igual 0, o sea, sin todo esto, ¿no? Siendo la solución de la presente ecuación, u de xy, esto de acá, la función potencial, igual a c. ¿Por qué? Porque si su diferencial es 0, entonces su integral es una constante. Recordemos que la derivada o el diferencial de una constante es igual a 0. Si el diferencial es igual a 0, entonces cuando lo integro, obtengo, en vez de encontrar el diferencial, si integro, elimino el diferencial con la integral, y el resultado de esa integración tiene que ser c, ¿por qué? Porque esto derivado, para que me vuelva a dar 0, tiene que ser una constante. Surge evidente al ser el diferencial la operación inversa de las integrales. Si la integral del diferencial de u es igual a la integral de 0, entonces u de xy, la integral del diferencial de u, ¿sí? Se simplifica la integral con el diferencial, y me queda u de xy, como me quedo acá, y la integral de una constante, de un 0, es c, porque por la derivada de una constante es 0. Resolver entonces esta ecuación diferencial se limita a encontrar la función potencial u de xy que me iguala a esta relación, ¿sí? Pero para ello primero tenemos que verificar que esta función potencial exista. O sea, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta si existe esta u de xy que cumple con esta relación, tal que su diferencial es igual al lado izquierdo de la ecuación diferencial que estamos viendo. ¿Cuál es la condición de simetría? La condición de simetría es que para saber si existe esta u de xy, es que, bueno, y acá volvemos acá vamos a charlar de algo que ustedes todavía no vieron. Cuando nosotros decimos p de x de y o q de xy, estamos hablando de una función de dos variables. Y ustedes siempre vieron funciones de una variable. Y es igual a f de x. Por ejemplo, el tiempo en que tardo en llegar a algo depende de la velocidad a la que voy. ¿Sí? Una sola variable independiente.
Pero cuando nosotros, por ejemplo, decimos P de X, Y, estamos diciendo hay dos variables independientes. Y entonces decimos, por ejemplo, el tiempo que tarda en llegar a un lugar depende de la velocidad a la que voy y del viento que hay. ¿Por qué? Pues si tengo viento en contra, por más que vaya a cierta velocidad, voy a tardar más en llegar, y si tengo viento a favor, voy a tardar menos en llegar. O sea que depende de esas dos cosas. Dos variables independientes me determinan, entonces, el tiempo en que tardo en llegar. Cuando tengo funciones de más de una variable, entonces ya no tengo derivadas directas. O sea, yo ya no puedo decir como cuando ustedes decían y igual a f de x, decía la derivada de y. Cuando tengo una función de x y de y, voy a decir la derivada de la función respecto de x, que es esto que está acá, que estoy redondeando con el mouse, y la derivada de la función respecto de y. Bien, dos derivadas. ¿Cómo varía el tiempo que tarda en llegar cuando varío mi velocidad, cuando cambia mi velocidad? ¿Y cómo varía el tiempo en que tardo en llegar cuando el viento se modifica? ¿Bien? Y además dice, las derivadas cruzadas son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada respecto de una variable y después de la otra, o sea, si derivo respecto del tiempo, de la velocidad y luego del viento que hay, estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿sí? Tiene que darme igual a que si derivo respecto de la otra variable primero y luego de la segunda. ¿Sí? O sea, si yo hago primero la derivada de x y después de y, es igual a si hago la derivada de y después de x. Estas son cosas que vamos a ver en la materia más adelante, cuando veamos funciones de varias variables. Por lo tanto, no se desesperen. Pero esta es la condición de simetría, básicamente. Que las derivadas cruzadas, que si derivo primero por una variable y después por la otra, me dé igual a si derivo primero por la segunda variable y después por la primera. Si esta situación se da, entonces se puede resolver de esta manera. La derivada de u respecto de x va a ser igual a integrar p de xy más una partecita que no conozco, ¿sí? Y a integrar respecto de y xy más algo respecto de x que no conozco. O sea, voy a integrar esta partecita de acá respecto de x y voy a integrar esta partecita de acá respecto de y. Luego voy a encontrar u de xy haciendo que las dos partecitas que integré tienen que ser iguales, más estas dos partes que son distintas. ¿Por qué estos tienen que ser iguales? Y porque son las derivadas cruzadas que charlamos acá. Vamos a ver un ejemplo, y insisto, como son temas que en realidad no estamos viendo todavía, los que se utilizan de base para resolver función potencial, va a ser necesario que ustedes se apoyen tanto en este ejemplo que les voy a dar como en la práctica que les va a dar Claudia para terminar de comprenderlo, porque si no va a ser muy difícil. Acá tenemos, por ejemplo, 2x al cubo más y por diferencial de x y más x más 2y al cuadrado por diferencial de y igual 0. Esto de acá, esta primera parte de acá, va a ser nuestra p de xy, ¿sí? Y esta parte de acá va a ser nuestra q de xy. Entonces, a p de xy, que está multiplicado por diferencial de x, lo integro respecto al diferencial de x. Y a q de xy, que está multiplicado por diferencial de y, lo integro respecto a diferencial de y. Acá hay un error, esto tiene que ser diferencial de y, discúlpenme. Bien, ¿cómo me queda esta integral? Aplico integral, en este caso me queda x a la cuarta sobre 2 más y por x más una función de y que no conozco. Y acá me queda xy más 2y cubo sobre 3 más una función de x que no conozco. Fíjense, xy y x es este f de xy, que es igual en ambos. ¿Bien? F de xy, que es igual en ambos. Y después tengo AI, que está determinado acá, y ahí está determinado, decíamos, acá, abajito,
y Bx que está determinado acá. Bien, entonces esas tres partes, f de xy, y, bx, las sumo y las igualo a la constante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho al principio que u de xy era igual a una constante. Bien. Bueno, una vez que logramos hacer esto, si quieren pueden intentar despejar y, en este caso no se puede despejar y, por lo tanto, les queda la ecuación diferencial exacta con esta solución. ¿Sí? Insisto, para poder entender ecuación diferencial exacta es necesario conocer temas que todavía no vimos. Esperen ver práctica, vean el ejemplo, relean la fotocopia, pregúntenos, ¿sí? Y traten de avanzar. Igual la idea es que conozcan que existen todos estos métodos, no que los sepan absolutamente aplicar a todos, ni que sea necesario aplicarlos de memoria, sino que van a tener tiempo para realizar los parciales domiciliarios, como hicimos con series y sucesiones. Bueno, con esto vamos a cortar con ecuaciones diferenciales y en diferencias. Los temas que quedan, trayectorias ortogonales, uy, discúlpenme que estoy arrastrando. Trayectorias ortogonales y ecuaciones diferenciales de ecuaciones en diferencias ya lo vimos, ecuaciones diferenciales y en diferencias de segundo orden, lineales y coeficientes constantes, los vamos a dejar por este año, de última vamos a tratar de charlar algunas ideas para los coloquios o el final, pero sin una precisión determinante, sino conocer que existen y que se pueden aplicar y la bibliografía en la que nos podemos apoyar en el caso de necesitar, y nada más. Bueno. Así que, bueno, éxitos. Acá tienen algo de la bibliografía que pueden utilizar para ver de estos temas, ¿sí?